El periodista Daniel Ramírez nos acompaña hoy y nos va a hablar sobre todo bueno, pues de la vida de su abuelo. Fue médico militar, aquí en Pamplona se le conoce porque atendía especialmente a los enfermos más graves del encierro. Él ha querido glosar la figura de su abuelo, al que no conoció porque creo murió en 1979, y quiere contar su vida y obra. Daniel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, gracias muchísimas por gracias. acompañarnos. Gracias. Bueno, periodista curtido en mil lides, sobre todo en lides políticas, ¿verdad? Es lo que me toca de momento. Eso es, codo con Pedro J. Ramírez en su nuevo proyecto. Bueno, codo con codo, sobre todo bueno, más o menos, obedeciendo, ¿no? escuchándole y aprendiendo mucho, pero sí, ahí estoy. Sí. Bueno, pero de esa primera línea política en la que, bueno, pues llevas trabajando un tiempo, a otra línea, ¿no? Que es la literaria, la narrativa, y además tan personal, ¿no? Contar la historia de tu abuelo, Máximo Ramírez, muy conocido aquí en Pamplona, conocido también en Madrid, en Burgos, un hombre al que, bueno, pues le tocó precisamente ser médico en la contienda, en la Guerra Civil Española, ¿no? Correcto, sí. Bueno, él nace en 1908 y de ahí el salto generacional, aunque es mi abuelo, como puedes ver, las generaciones son muy distintas. Él muere en el 79 y todavía quedaba mucho para que yo naciera. Incluso cuando él fallece, mi padre también era muy joven, y por eso el objetivo del libro, no solo conocerlo yo, sino sobre todo esos primeros 40 años de su vida, dárselos a conocer a mi padre. Y sí, precisamente la Guerra Civil es uno de los capítulos más interesantes, ¿no? Porque un médico en guerra, ¿no? Un médico que trata de curar donde triunfa la muerte, es toda una aventura, por llamarlo de algún modo. Claro, donde triunfa la muerte, y seguro que lo primero que te preguntan, ¿pero en qué bando? ¿A quién curo más? Sí, bueno, yo al final el papel de los médicos en guerra es complicado y nunca sabes cómo actúan cuando los heridos no son de su bando. Yo la información que he recogido, él estuvo en el bando nacional, por cuestión de sitio, ¿no? Él estaba en Burgos y entonces cuando está la sublevación del 36 él está en Burgos y bueno, tuvo la suerte o la mala suerte pues de estar en ese bando, y allí estuvo pues 3 años frente del Ebro, frente de Cataluña. Yo no he encontrado testimonios vivos, digamos, de esa época, de la época de la guerra, pero sí está muy detallado todas sus andanzas, porque en la hoja de servicios del ejército, que son muy cuadriculados, como sabes, Amaya, y entonces está todo relatado año por año, no solo en ese momento, sino luego todo a lo largo de toda su vida. Incluso es muy curioso que puedo decir hasta en qué año, pues por ejemplo en 1947, cuándo se cogió las vacaciones, ¿no? Algo tan poco relevante como eso, ¿no? Y todo eso está muy detallado en el libro gracias a esa hoja de servicios. ¿Y por qué has decidido realmente hacer este trabajo de investigación? ¿Para qué, no? Especialmente para tu familia, para el público en general. ¿Qué te ha movido a escudriñar en tantos archivos, en manejarte, bueno, pues en tantas páginas complicadas, seguro, ¿no? Para una labor de investigación y documentación importante. ¿Qué pretendes? Bueno, el objetivo era tan pequeño y tan grande como simplemente contarle a mi padre y a mis tíos quién fue su padre en la primera mitad de su vida, en la que forma una persona, en su niñez, en su adolescencia, en esa guerra que le tocó vivir, porque ellos no lo sabían, ¿no? Yo me acuerdo de pequeñito, a mí siempre me ha gustado muchísimo la historia del siglo XX, la guerra civil, y yo le preguntaba a mi padre, papá, ¿y tu padre estuvo en la guerra? Y dice, sí, pues fue médico en la guerra. Y dije, ¿y dónde estuvo? ¿Qué hacía? ¿Qué le pasó? Y no lo sabía, no sabía responderme, y entonces esa pregunta me llevó a mí a investigar, y yo simplemente un día puse en Google su nombre y sus 2 apellidos, encontré alguna información y a partir de ahí ya no pude parar, y he estado 6 o 7 meses pues investigando la figura de mi abuelo. Y nada, fue muy bonito, ¿no? Cuando se lo di a mi padre, porque mi padre nunca supo de esta investigación hasta que el libro estaba, como ya lo ves aquí. Sorpresa total. Y bueno, pues cuando él me dijo, no me esperaba que después de tantos años, ¿no? Desde el 79 que mi abuelo Máximo falleció, que mi padre me decía, no me esperaba que después de tantos años la vida me diera la oportunidad de conocer a mi padre, ¿no? Y yo creo que esto ha sido lo más bonito de este trabajo. Desde luego, Daniel. 1000 avatares, ¿no? Habría tenido que vivir o tuvo que sobrevivir a situaciones muy complicadas. Entiendo que actuar y operar en situaciones miserables en muchas ocasiones, ¿no? Hay una anécdota muy bonita y muy relevante, entrevistando a uno de sus compañeros, al doctor Valencia, médico aquí en el Hospital Militar. Yo le preguntaba,
yo en este retrato no he querido trazar una imagen bondadosa de mi abuelo, ¿no? Sino que he querido escribir su vida con lo bueno y con lo malo para que precisamente fuera eso, un retrato y contar tal y como era él, ¿no? Y entonces yo le pregunté a este doctor, al doctor Valencia, ¿qué tal médico era mi abuelo? Pero respóndame con sinceridad, yo no pretendo hacer un lavado de cara y tal. Y me contaba que precisamente, claro, mi abuelo termina la carrera y se va a hacer la mili a Ceuta y ahí hace su primera operación y justo después estalla la guerra, o sea, él no aprende a operar en un quirófano, él aprende a operar en tierra, en sangre, heridas de metralla, él aprende a operar en pleno frente, ¿no? Y entonces me decía el doctor Valencia, pues era muy buen cirujano, pero lo que mejor se le daban eran las operaciones de urgencias, cuando entraba un tipo y no tenías ni tiempo para pensar y lo tenías que sacar como fuera, y en cambio lo que peor se le daba era precisamente pues lo procedimental, la anestesia, el primero no sé qué, primero no sé cuántos. Mi abuelo estaba acostumbrado a que cuando entraba un enfermo había que sacarlo adelante y luego por eso yo creo que desempeñó bien esa labor de los encierros, ¿no? En los que muchas veces pues el herido con un asta de toro es prácticamente un herido de guerra. Efectivamente, ¿no? Un herido de guerra en unas circunstancias tan complicadas cuando la rapidez desde luego es bueno, pues el valor fundamental, ¿no? Y hablando de valores, Daniel, ¿cuál puede ser el valor que guió la vida de tu abuelo? Un hombre serio, ¿no? Un hombre disciplinado, tradicional. ¿Qué valores tuvo a lo largo de su trayectoria vital? Yo creo que el trabajo él lo llevaba de una forma absolutamente rigurosa, ¿no? Por ejemplo, un detalle, todos sus hijos y amigos que he entrevistado recuerdan cómo él, ya en un periodo en el que las operaciones eran muy corrientes, muy cotidianas, una apendicitis o cualquier cosa así, él apuntaba en un cuaderno absolutamente todas las operaciones que hacía cualquier día de su vida. Él llegaba casi y lo primero que hacía era apuntar el nombre de quien había operado, en qué circunstancias, de qué, y consultar cuál era la operación que tenía pendiente al día siguiente. Y es un gran reflejo de lo importante que era para él el trabajo, ¿no? Él era de una familia muy humilde del Burgo de Osma, los que generalmente sus amigos del pueblo, como él cuenta, no estudiaban, no tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces él tenía siempre muy presente esa presión, ¿no? de poder dar a sus hijos lo mismo que le había dado a su padre, y entonces él era muy trabajador, y yo creo que esa disciplina del trabajo me ha sorprendido mucho verla a tal extremo, ¿no? Sí, hablas también de su vida personal, de cómo se casó con María Rosa, si no recuerdo mal, de su paso por San Sebastián. Cuéntanos un poco esa parte también más personal. Hombre, yo creo que es muy interesante, porque yo siempre digo, la historia de mi abuelo era extraordinaria, pero al mismo tiempo sencilla, en el sentido de que tú, Amaya, cualquier persona que nos esté viendo, si coge su árbol genealógico y escarba hacia atrás, se encuentra una historia extraordinaria, ¿no? Todas esas generaciones forjadas a base de metralla. Sí. Y cualquier persona tiene acceso a esta historia. Entonces, por eso lo de sencilla, porque es una historia que todos tenemos, y extraordinaria porque todas ellas en su conjunto son una generación increíble, ¿no? Y, por ejemplo, en lo personal, era muy curioso ver cómo los militares en aquella época, cuando se casaban, había no solo en el caso de mi abuelo, sino que había una investigación en la que el ejército investigaba la vida personal de la prometida para dar la autorización a ese matrimonio, ¿no? Por eso son cosas que dices, en este caso es la historia de mi abuelo, pero mucha gente que lo lea se puede sentir identificada porque, como digo, es el retrato de una época. Control riguroso, ¿no? Sí. De esa época, increíble ahora mismo, ¿verdad? Bueno, hay uno de los capítulos que me llama la atención por su título en San Sebastián, del prestigio a la cárcel, y hablas precisamente de cómo Máximo y María Rosa estaban recién casados, viajaban a Madrid. ¿Y qué es esto de la cárcel? Bueno, esto es una anécdota médica. Por aquel entonces había un enfrentamiento, digamos, entre los médicos militares y la medicina civil en el hospital de San Sebastián, y entonces hay un juicio porque uno de los operados por mi abuelo fallece, ¿no? Y entonces se buscan las responsabilidades y a él le hacen una pequeña triquiñuela, ¿no? En el juicio, personas, digamos, de la sanidad civil que no querían la sanidad militar en ese hospital, pues se la juegan, ¿no? Y entonces hay un juicio. Yo encontré el expediente de ese juicio, y entonces lo encierran en una cárcel militar en Marruecos durante un mes. Sí, bueno, es verdad que se cuentan muchos detalles, ¿no? De esa mala suerte, en este caso, ¿no? Y también, bueno, pues de cómo el doctor salvó la vida de algunas personas, ¿no? Y, bueno, pues aparece, por ejemplo, el testimonio de Gregorio, de una persona que narra exactamente cómo le salvó la vida a tu abuelo. Cuéntanos la parte también fue increíble, bonita, ¿no? Encontrar a Gregorio. Sí. Gregorio Zamora, ¿no? Gregorio Zamora Irazábal. Me acuerdo que vi su nombre en el Diario de Navarra, en las hemerotecas. Incluso encontré la foto de Gregorio enfrente del hospital militar en los Sanfermines del 69, tirado, postrado boca arriba, con los intestinos fuera,
al borde de la muerte, ¿no? Y lo meten dentro y mi abuelo en una operación de 2 horas y media, 3, lo salva, ¿no? Luego es curioso, Gregorio trabajaba en Talleres Tirapu, en la esquina de la calle Amaya, y entonces mi abuelo vivía ahí y se encontraban y hablaban, ¿qué tal va la operación y tal? Entonces yo busqué su nombre en la guía y encontré a Gregorio, y quedamos precisamente ahí en esa esquina donde ellos se solían encontrar y me dio las gracias, ¿no? Me decía, muchas gracias porque tu abuelo me salvó la vida, ¿no? Él había perdido la pista de mi abuelo, no sabía que había muerto hace tanto tiempo y él me estuvo contando pues un poco cómo fue esa operación. Fue muy divertido porque me enseñaba la cicatriz, ¿no? Una herida de asta de toro de 40 centímetros. Madre mía. Y es uno de los... Es uno de los episodios más bonitos de esta biografía, ¿no? Ver cómo la figura de mi abuelo en el hospital militar, la trascendencia que tenían los encierros en aquella época, sobre todo porque el hospital militar, cuando les dieron el pañuelico de honor, que se llamaba a mi abuelo, a sus compañeros y a las monjas que hacían las labores de enfermería, lo hacían porque el hospital militar no tenía por qué atender a los heridos civiles, ¿no? Pero era un hospital de barrio que por voluntad propia pues los atendió y como estaban en la Cuesta de Santo Domingo, pues atendían a los enfermos del encierro como no podía ser de otra manera, ¿no? Y entonces fue muy bonito ver esa labor que hacían ellos de forma desinteresada, con muy poquitos medios, de atender a esta gente como Gregorio, ¿no? Claro. Bueno, sentía devoción por los enfermos, realmente. Eso también lo dicen algunas personas a las que atendió. Sí, me contaba otro testimonio clave, Mercedes Lizarrondo, una enfermera que tenía muchísimo cariño a mi abuelo, ¿no? Y que era pues un poco la que le toreaba y la que le llevaba ahí en la consulta, y decía que él sentía una devoción que está ahí en la barrera entre ese trabajo tan riguroso, porque él no contemplaba hacer mal su trabajo, ¿no? Él tenía que hacer bien su trabajo y entonces él sentía una devoción tremenda por los enfermos que llegaban a la consulta, sí. Bueno, interesante desde luego ese capítulo, además de reconocimiento, ¿no? Y que haces alusión a esta persona, Mercedes Lizarrondo, como se recuerda, una carta homenaje, ¿no? De los propios compañeros del ambulatorio al doctor Ramírez. ¿Quién te gustaría que no se perdiera, ¿no? Este libro, aquí en Pamplona, también en Burgos, en Córdoba, donde también estuvo, en Madrid? ¿A quién se lo recomendamos directamente, Daniel? Bueno, yo creo que esto al final es como digo, un retrato de época, y toda esa gente que no fue poca en aquellos años en Pamplona, que frecuentó las tertulias del casino, que estuvo en el ejército, que estuvo dedicado al mundo de la medicina. Yo creo que toda esa gente se puede ver reflejada en este libro porque son cosas que ellos vivieron, y quizá alguien que nos esté viendo recuerde a mi abuelo, ¿no? Y todavía, aunque él era del 8 y la generación está ya muy lejos, pero bueno, siempre va saliendo gente, ¿no? Y por eso la biografía es interminable, porque aunque está cerrada, después de publicarla ya he encontrado todavía más gente que lo Y es posible conoció. que quizá continúes, bueno, pues quizá con otro volumen. ¿Te lo has planteado o no? Bueno, más que con otro volumen, sobre todo sí, las cosas que he encontrado una vez publicada la biografía las voy adjuntando en el ordenador, y entonces sí que tengo pensado que en un momento en el que ese volumen ya sea considerable, pues quizás ampliarlo. Claro. Daniel Ramírez, muchísimas gracias. Desde luego es el intento de la biografía de un abuelo como fue don Máximo Ramírez, pero mucho más, ¿no? El retrato de, bueno, pues un momento histórico en el devenir de nuestro país. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Amaya, por abrirme las puertas de este salón tan agradable. Gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros, pues ya ven, combinamos la política en el inicio del programa, seguimos hablando de literatura y ahora hablamos también de música, porque el Festival Gradual se celebraba recientemente en Murchante, y ahí les dejamos un amplio reportaje. Ser irlandés y ser europeo y estar invitado en otro país europeo es algo muy especial y significa mucho para nosotros. La gente en la calle, viendo a los grupos, todo el mundo conoce el festival. Es un placer para nosotros formar parte de él. These shadows at my feet are vultures.
El espíritu del festival es crear una especie de plataforma que se pueda hacer cine, que se puedan hacer cortos, que se pueda crear una escuela de cortos y aparte pues crear gente que, bueno, que empiece a entender de música. Por lo menos el tipo de música que creemos que gusta a la gente. O a partir de ahí nos gustaría que fueran distintas músicas, distintos escenarios, pero por ahora tenemos que empezar con uno, nada más. Pero eso es lo que nos gustaría. El nivel general del festival en cuestión de cortometrajes ha sido altísimo. La verdad es que es sorprendente el nivel del cortometraje español en general, es increíble. Y luego otra cosa de las que estamos cada vez más contentos en el festival es que el nivel de cortometraje local, que es un corto que está promovido por el propio festival, a través de un curso de cine que se hace, que organiza también el festival y con gente que este año hemos tenido mucha gente de Tudela, de Corella, de pueblos de alrededor, además de mucha gente de Murchante, pues también el nivel de los cortometrajes presentados y los trabajos que hacen pues ya la gente de Murchante y, como digo, la gente de por aquí, pues también ya empieza a tener un nivel pues bastante importante y bastante bueno. Pues nos parece, lo estábamos hablando en la cena de valientes, de gente muy valiente y gente muy chapalante, y hace falta gente así, la verdad, que en pueblos, nosotros somos de Madrid, entonces pues ver así que para nosotros esos pueblecillos y tal, que muevan tanta la música y que traigan grupos de fuera, que se le ocurren tantísimo, como estaba comentando Chuso. Nos han puesto un hotel de puta madre, el camerino aquí estamos genial, eso, todo al milímetro, todo, nos decía antes Andoni, no, es que soy rollo británico, todo es que ha ido así, todo ha ido como al milímetro, o sea que es increíble. Yo lo recomendaría porque coge dos partes de la cultura, como es el cine, cortometrajes y además la música, ¿no? Y lo juntas todo y sale este pedazo de festival, que aunque es a pequeña escala, digamos que yo creo que tiene una repercusión bastante amplia a nivel nacional, porque los grupos que hay en el cartel son grupos, incluso un grupo internacional que soy de Lorentos, irlandeses, son grupos con mucho carácter y que pegan mucho. Bueno, pues ese era el ambiente en el Festival Gradual de Murchante, con grupos bien relevantes en la escena indie. Muchísimas gracias, desde luego, por invitarnos, porque lo disfrutamos allí, por supuesto, todo el equipo de Navarra Televisión, que estuvo cubriéndolo este fin de semana. Vamos a ver ahora cómo se presentan los próximos días en cuanto al tiempo, se refiere, si podemos hacer planes entretenidos y, sobre todo, al aire libre, si el tiempo nos acompaña. Lo vemos en el siguiente vídeo. Mañana en Navarra estará cubierto prácticamente en toda la comunidad, con posibilidad de tormentas, sobre todo en la zona norte y noreste, alcanzando en Isaba mínimas de 5 grados. Intervalos nubosos o nuboso en la ribera, con chubascos débiles y poca probabilidad de tormentas. En el centro de la comunidad, tiempo inestable con probabilidad de tormentas que harán bajar la temperatura mínima en Pamplona a los 9 grados. Temperaturas en general en descenso, viento variable flojo tendiendo por la mañana a noroeste flojo, siendo algo más intenso en la ribera.
En el resto del país, nuboso en el tercio norte peninsular con precipitaciones que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta. Las precipitaciones pueden ser fuertes o persistentes en puntos de Galicia y el Cantábrico. En el resto de la mitad norte, intervalos de nubes de evolución diurna con algunos chubascos o tormentas dispersos en la meseta norte y sistemas ibérico y central. En la mitad sur y en Baleares, tan solo algunos intervalos nubosos con pocas probabilidades de precipitación. En los próximos días, temperaturas sin cambios significativos con cielos cubiertos y muy nubosos. Vientos de componente sur flojo tendiendo a noroeste flojo, más intenso en la ribera. Bueno, pues ahí nos quedamos con la meteorología navarra y nosotros ya tan solo nos queda tiempo para despedirnos y para, invitarles, por supuesto, al programa de mañana a partir de las 4 de la tarde. Ya saben, los jueves, pues tomamos buena nota de los estrenos de cine con nuestro compañero Fermín Martínez, crítico cinematográfico de esta casa. Hablaremos también pormenorizadamente de otros actos previstos en la agenda cultural navarra y también hablaremos de un congreso de lactancia que se va a celebrar próximamente aquí en Pamplona. Todo eso y mucho más. Espero que sea de su interés y que mañana estén con nosotros a las 4. Adiós.